Yo creo que la mayoría, en su inmensa mayoría de las personas, por no decir absolutamente todas las personas del mundo, hemos tenido siempre el pensamiento, por lo menos alguna vez en la vida, de que hay personas que la tienen más fácil que nosotros, o que nosotros somos las personas que lo tenemos más complicado para lograr aquello que estamos buscando lograr. Y la realidad es que es algo totalmente normal y es algo que viene totalmente intrínseco en nosotros las personas. Supongo que viene un poco del pensamiento de compararse con otras, pero a lo largo de mis largos 24 años de vida me he dado cuenta que es un pensamiento que yo personalmente he tenido y que gracias a Dios he podido vencer gracias a una reflexión que te voy a dejar en este video. Para quien no me conozca, mi nombre es Víctor Díaz, tengo 23 años y llevo más de 2 años intentando emprender ofreciendo servicios de edición y creación de contenido. Anteriormente de intentar emprender había intentado emprender otro tipo de cosas que no tenían que ver con el dinero, sino que eran más bien con cosas sobre pues sueños que tenía, igual que cualquier persona, como puede ser el hecho de ser youtuber o intentar ser jugador profesional de baloncesto. Y la realidad es que en todo este proceso he tenido que desarrollarme bastante, puesto que todas las cosas que había intentado hacer no siempre me salían como yo quería, o sencillamente pensaba el por qué no salían como yo quería o como yo tenía planeado que salieran. Y la realidad es que siempre fui una persona bastante callada que siempre hablaba consigo mismo en su mente y que se hacía bastantes preguntas sobre las cosas, con lo cual pues en todos estos años, pues prácticamente desde los 16 he podido sacar respuestas que me han ayudado a comprender todo esto mejor y a afrontar las cosas de mejor manera. En este caso, uno de los pensamientos que siempre había tenido, de hecho tuve una pequeña de crisis existencial debido a esto, gracias a este pensamiento de victimismo, de pensar que otras personas lo tenían muchísimo más fácil que yo, o de pensar que personas tenían mejores destrezas que yo sin haber entrenado lo suficiente, sin haber hecho lo suficiente como para tener esas destrezas, como que nacieron con esas destrezas que yo tanto estaba buscando. Y no son destrezas que sean habilidades físicas, como puede ser cantar o tocar guitarra o lo que sea. Eran habilidades totalmente cotidianas, como puede ser el hecho de hablar a una cámara. Bueno, hablar a la cámara no es algo cotidiano, pero como puede ser aprender a comunicarte o no tener vergüenza, no ser una persona tímida. Yo siempre pues había sido una persona tímida, como ya comenté, con lo cual pues esto eran cosas que a mí me pesaban bastante. Es decir, una persona que no era tímida, era bastante segura de sí misma, era una persona que yo admiraba bastante y que claro está, me pensaba porque esa persona estaba muchísimo más adelantada en eso que yo quería conseguir. Pensamiento que me hacía pensar pues que yo estaba muy en contra, o que esa persona la tenía muchísimo más fácil porque ya había nacido con esas habilidades que yo tanto estaba buscando. Es decir, esa persona sencillamente por nacer las consiguió y yo pues tengo que entrenarme para poder conseguir estas habilidades que me cuestan y que tanto quiero. ¿Por qué? Pues esa era la pregunta que yo tenía en su tiempo. Como digo, en este video quiero dar toda la reflexión que he tenido sobre este tema, porque pienso que es un tema bastante especial y pienso que es algo que un pensamiento que todos hemos tenido, con lo cual quiero compartir esta reflexión. Y antes de comenzar todo esto, quiero dejar unas cosas claras, o más que unas cosas claras, quiero recalcar algunos puntos sobre este mismo tema, sobre este mismo pensamiento. Primero que quiero decir es que es un pensamiento que, a pesar de que sea cierto, es decir, no sé en la situación en la que tú te encuentres si estás viendo este video, no sé en la situación en la que te encuentres como para decir si es peor que la mía, o si es peor, o si es la peor del mundo en general. Pero la realidad es que esta pregunta, como digo, me he dado cuenta que pierde bastante valor o realmente no tiene ningún tipo de sentido, porque aunque sea cierto que tú estás en una situación peor, ya sea por el país donde vives o lo que sea que estés pasando, es una pregunta o es una conclusión que da totalmente igual llegar, ya que pues no es algo que podamos hacer algo por cambiar eso. Es decir, no es como que podamos recoger firmas en el mundo entero para que todo el mundo empiece desde cero al mismo nivel o con los mismos recursos, con lo cual pues es un pensamiento que no tiene ningún tipo de sentido hacerse. Por consiguiente, este pensamiento es un pensamiento más que todo victimista, es decir, las personas que tienen este tipo de pensamientos lo hacen con la intención de victimizarse para de esa manera tener una especie de excusa a su fracaso, ¿sabes? O sea, no es como que yo esté insultando a la gente, de hecho lo voy a hacer con mi propio ejemplo, y es que yo personalmente prefería creer que mi fracaso, o porque yo fracasaba en todas las cosas, era porque yo era una persona diferente a las otras personas. Es decir, tenía muchísimas más dificultades que Juanito de la esquina, que se le hacía muchísimo más fácil comunicar o lo que sea que yo quería hacer. Por lo tanto, en mi mente yo pensaba que era mejor pensar que gracias a mis dificultades pues había tenido ese fracaso o no había tenido éxito. Y esto, la
lastimosamente es una realidad que muchas personas más que no quieren afrontar, ni siquiera saben que tienen. Inconscientemente tienen este pensamiento y siempre viven en el mismo pensamiento de victimismo sin darse cuenta. E inclusive hay personas probablemente que se vayan a la tumba con este mismo pensamiento, del pensamiento de no hice nada en la vida, pero por lo menos no fue mi culpa. Como digo, esto es algo que sé porque es algo que he pasado por mis propias carnes. Con lo cual, pues ya teniendo en cuenta esto, ya sabemos que es un pensamiento victimista y cuanto menos lo podamos tener, pues mejor. Pero la reflexión que quería dejar era más que todo para ayudar a las personas a poder superar este pensamiento, o por lo menos superar esos momentos en los cuales sentimos este tipo de pensamientos victimistas, donde creemos que las cosas no nos están saliendo bien y donde creemos que todo nos está saliendo mal y que nos estamos alejando de nuestro resultado deseado. Y para superar este pensamiento, una de las cosas que yo he utilizado, una de las cosas que siempre me ha servido y que siempre ha estado presente en mi mente, es el hecho de la imaginación. Y es que creo que absolutamente todas las personas hemos tenido esos momentos donde hemos imaginado que somos exitosos, o que hemos imaginado que eso que tanto queremos ya es nuestro. Es decir, yo me he imaginado comunicando de mejor manera y realmente conectando con las personas a través de mi manera de comunicar, a pesar de que no sea mi realidad específica ahora. Es algo que yo puedo imaginar, al igual que si tú quieres ser un reggaetonero o ser un cantante, lo que sea, pues muy seguramente tú te hayas podido imaginar eso en un futuro. De hecho, ni siquiera tiene que ser en un futuro, sencillamente puedes imaginarte como esa persona. Y como digo, esto es algo que nos ha pasado absolutamente todos, ya sea para imaginarte como no sé, siendo Goku en el planeta de Namekusei o lo que sea. Sencillamente siempre hemos utilizado esta imaginación, y la realidad es que esto es una de las cosas más potentes y una de las cosas que más me he apalancado para poder pues superar este tipo de pensamientos, ya que si yo genuinamente creo que, o me creo como esa persona que ya tiene absolutamente todo lo que yo quiero tener, pues el día de hoy sencillamente forma parte de la historia que estoy creando para poder ser eso. Y para esto quiero dar un ejemplo, y es que bueno, hace un tiempo tuve una llamada con un primo que bueno, tuvo una situación que es bastante desfavorable y que podría plantarle este pensamiento de victimismo, o este pensamiento de pensamiento negativo básicamente, ya que en su proceso de emprendimiento pues pasó algo que más bien lo retrajo, es decir, no lo hizo avanzar, sino que más bien lo atrasó. Y la realidad es que lo que yo le comentaba es que la mayoría de seres humanos, bueno, todos los seres humanos somos de contar historias. A nosotros pues nos encanta contar historias en general, y más allá nos gusta que nosotros seamos los protagonistas de esa historia. Es decir, todos hemos tenido a ese profesor o ese adulto que siempre menciona que él siempre fue popular en sus años dorados de la escuela o lo que sea, porque realmente le encanta contar las historias de lo que esa persona fue. Y aquí es donde quiero llegar, porque como digo, creo que todas las personas sin excepción queremos ser el héroe de nuestra propia historia. Es decir, en nuestra mente queremos tener una realidad en la cual nosotros salgamos victoriosos. Es decir, nadie va a pensar o nadie va a querer pensar que se va a ir de este mundo sin haber logrado lo que esa persona quiere lograr. Y nuevamente aquí es donde quiero entrar, porque nosotros no podemos ser el héroe de nuestra propia historia si no hay problemas que resolver. Es decir, Superman es Superman porque salva a muchas personas, pero él no puede salvar a muchas personas si muchas personas no están en peligro. Con lo cual, aislando o trayendo esto a lo que estamos hablando en este video, si estás pasando por problemas o lo que sea que estás pasando a día de hoy, no quiere decir que sea el final de tu historia. Significa que estás creando tu historia, porque qué aburrido sería decir que todo fue muy fácil y que te hiciste millonario de la noche a la mañana sin saber cómo lo hiciste. Por lo tanto, creo que más allá de pensar que todo lo que nos está pasando son problemas y que sencillamente nos retroceden de lo que nosotros queremos lograr, creo que tenemos que pensarlo más como que son los problemas que están construyendo nuestra historia de éxito, ya que como digo, mientras más difícil sea la historia, más mérito tendrá aquello que nosotros logremos en la vida. Es decir, yo no puedo llegar a tener, nunca podré llegar a tener el mismo mérito que, por ejemplo, una persona que nació en África y nació totalmente en la pobreza y sin poder tomar agua y que no tenía zapatos para ir para la escuela. Independientemente del éxito que tenga yo o independientemente del éxito que pueda tener él, nunca podré compararme con esa persona, ya que esa persona pues viene mucho más de abajo que yo o tuvo muchísimos más problemas que yo. Con lo cual, como digo, en vez de pensar que son problemas, realmente pensar que son
obstáculos que te van a convertir en el héroe que tú quieres ser. Y aquí quiero añadir otras cosas, y es que el ser humano por naturaleza es egocéntrico y, como digo, siempre queremos ser el héroe de nuestra propia historia, con lo cual por lo general nadie va a querer contar algo de lo que se avergüence o de lo que no esté orgulloso de hacer. O sea que la mayoría de personas siempre vamos a querer pues contar cosas que nos enorgullezcan o contar cosas que nos hagan más grandes de lo que ya somos. No vamos a querer contar cosas que nos avergüencen de cierta manera. Por ejemplo, imaginándote a ti mismo de viejito, te podrías autopreguntar si te gustaría contar historias de que siempre saliste de fiesta y que estabas en discoteca y etcétera, etcétera, etcétera. O te gustaría contar la historia de que la tuviste más difícil que cualquier otra persona y aún así lograste tener éxito. Como digo, siempre vamos a querer contar la mejor historia y siempre vamos a querer ser el héroe de nuestra propia historia, con lo cual, más que pensar que lo que nos está pasando ahora mismo son problemas, pensar que son los obstáculos que van a crear la gran historia que nosotros estamos creando de nosotros mismos. Así que eso ha sido toda la reflexión, o el concepto en general ha sido eso, para darle una conclusión a lo de mi primo, porque pienso que es algo valioso. Yo, al decirle esto que les acabo de explicar o que les acabo de mencionar, mi primo Juan, sencillamente como que sonrió, como que le había cambiado el pensamiento. Pero la realidad es que no fue por lo que yo lo dije, o no es porque yo sea Jesucristo y pueda cambiar los pensamientos de las personas, pero sí que es cierto que sé genuinamente que eso cambió porque él se imaginó contando la historia de haber superado lo que le estaba pasando. Él se imaginó ya como una persona exitosa, contando esa anécdota que tanto le jodió o que le devolvió para atrás, y aún así pudo superarla. Así que, como digo, cuando estés pasando este tipo de momentos, pensar en esa persona que quieres ser y que tiene absolutamente todo resuelto, y pensar la gran historia que podrás contar próximamente en el futuro. Así que esa ha sido toda la reflexión, espero que les haya gustado. Creo que no lo he dicho anteriormente, pero este tipo de videos no los hago para enseñar a nadie nada, sencillamente voy dejando mis reflexiones por aquí de cómo voy pensando a lo largo del tiempo. Así que si quieres seguir este proceso, suscríbete y también sígueme en mi Instagram, ya que por ahí voy a estar compartiendo cosas más personales. Gracias.